Bueno, vamos a empezar. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Gracias porque el día de hoy nos permites estar aquí. Dios, gracias porque podemos estar un grupo de jóvenes reunidos queriendo escuchar y saber y aprender más de ti. Te pedimos, papá Dios, que sea tu Espíritu Santo, Dios, que nos ayude a entender y a profundizar en la palabra que el día de hoy nos quieres decir. Señor, que sea tu Espíritu Santo realmente trayendo palabras de sabiduría, palabras de discernimiento y palabras específicas y tajantes que lleguen a nuestro corazón. Dios, gracias porque tú eres nuestro Dios y te amamos. En el nombre de Jesús. ¿Cómo están, amigos? Bien, bien. No, todo bien. El día de hoy para mí es un placer poderles compartir en este tercer estudio bíblico. La verdad se siente bien padre, no ser la primera ni ser la segunda, sino hasta la tercera. Es una vida de caos, todos llevamos una vida de caos, pero es padre también desde cierto tiempo profundizar en la palabra y profundizar a esta medida. Y para mí realmente es un honor el poder estar aquí y el que realmente se tomen un tiempo y venir hasta acá a dejar sus cosas recién operados, recién todas. Gracias, gracias realmente por venirse para acá. El día de hoy estamos en el estudio bíblico, como ya lo mencioné, es el tercero, y vamos a estar hablando sobre algo el cual se lo voy a decir más adelante. Solo... Dale, segundos. No, creo que no. Pero bueno, no, nada más es. Ok, muy bien. Tenemos esto me gustaría que lo tomáramos y te lo voy a estar leyendo mientras que tú lo vas llenando los espacios. Tenemos el nombre, puedes llenar los espacios, edad, dones y talentos, metas y misión. El día de hoy nos vamos a enfocar sobre la misión. Tenemos el siguiente sería esto. Para eso les decía a Yair y a Carista que les voy a tener que hacer unos spoilers. Unos spoilers de la siguiente clase, del siguiente estudio, del cual vamos a estar hablando sobre dones y talentos. Me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Saben cuáles son los talentos? Los que trabajamos. Ok. Los que perfeccionas. Ok. ¿Alguien más? ¿No? De hecho, muchas veces llegamos a confundir los dones con los talentos. Pero en sí son habilidades. Los talentos se hablan de habilidades y los talentos son cosas que puedes heredar. Son cosas que tú hablas. De hecho, en la Biblia hay una parábola que está en Mateo 25, si no mal recuerdo, que habla sobre los talentos. Sobre los talentos es algo, ambos son regalos, tanto los dones como los talentos son regalos, pero los talentos son cosas que heredas. Hay un ejemplo que te quise poner que venía en internet que dice mis talentos. Y la persona decía, soy deportista, amigable, pacífico, buen estudiante, buen hijo, fraterno, inteligente, responsable, educado, colaborador, sencillo, estudioso, amable, solidario, pensador, fe en Dios, valiente, respetuoso y aseado. Yo tengo estos talentos debido a que los obtuve de mi familia, es decir, se heredan. Ellos me enseñaron lo importante que estos eran para mi buen desarrollo, tanto físico como mental. No sé cuáles sean tus talentos, pero podemos llegar a entender que los talentos son cosas que pueden ser heredadas. Después tenemos los dones. ¿Sabes cuáles son algunos de los dones ministeriales? ¿O qué son los dones? Ok, hablamos de que los talentos son cosas que puedes heredar, entonces los dones son cosas que no puedes heredar, sino que empiezan a comenzar cuando empiezas una vida de comunión con Dios. Vienen como regalo a causa de una relación, de empezar una relación con Dios. Esos son los dones. Ante esto dicho, tenemos 3 citas bíblicas que vienen en la Biblia donde nos especifican ciertos dones ministeriales, de cuales tenemos y hay personas que se lo aprenden los dones ministeriales con la mano. Honestamente yo no me lo sé, así, pero aquí los tenemos en Efesios 4:11. Dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en Romanos 12:6 y 8 tenemos el de profecía, servicio, enseñar, exhortar, repartir, predicar, misericordia. En 1 Corintios 12, del 1 al 9, tenemos que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas.
tú lo más probable es que ya vayas y estás distinguiendo unos. Me gustaría aclarar aquí que Dios es un Dios creativo, el cual no se basa solo bajo esos. Por ejemplo, conocemos que hay un ministerio de danza, ministerio de alabanza, ministerio de muchísimas cosas, ya honestamente forman parte de la iglesia, incluso también ministerio de multimedia, que se le llama, que honestamente, pues antes no había eso, pero ahora lo tenemos, porque Dios es un Dios creativo que trabaja con distintas cosas. Recordemos que todos somos un cuerpo y cada quien tiene distintas cualidades. Ok, ahora sí, esa era la introducción. Este es el tema del día de hoy. ¿Cuál es tu misión en la vida? La misión, primero lo tenemos que definir, y la misión se define como que se centra en el objetivo presente siendo inmediata y precisa y específica. Es decir, de hecho, no sé si tú has visto o si antes en la escuela, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí en la escuela antes me ponían a investigar empresas grandes y te ponían a investigar la misión y visión, ¿sí? O la historia, ¿sí? ¿Te acuerdas tal vez algo así? Por ejemplo, yo me acuerdo que me pusieron a investigar el éxito de la empresa de Bimbo, cuál era su misión y cuál era su visión. También la de Coca-Cola y ciertas cosas así. En este caso, el día de hoy nos vamos a enfocar sobre la misión. Y tenemos eso. Dijimos que la misión se enfoca en tu presente, en lo que tienes. Ahora, me gustaría también preguntarte esto. ¿Cómo te ves a ti mismo? No literalmente, sino de tus cualidades. ¿Me podrías decir cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo consideras que te ves a ti mismo? Si quieres, si te es necesario, si te puedes ver en el espejo. ¿O consideras que alguien? ¿No? ¿Por qué voy con eso? Muchas veces, o me gustaría preguntarte otra cosa. ¿Consideras que has llegado a la magnitud en la que tienes que llegar en la vida? ¿No? Ok. ¿Por qué? ¿Consideras que has tenido tropiezos en tu vida? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos nuestros mayores jueces. Constantemente estamos checando en qué cosas nos equivocamos para cortarnos aún más las venas y checar en qué más cosas debemos regar. Ahora, ¿cómo crees que te ve Dios? Dígame palabra, Biblia. Con ojos de amor. Con ojos de amor, ¿qué más? Como hijo, ¿qué más? Biblia, chicos, Biblia. Estamos estudiando Biblia. ¿Listo? Ok, por eso estamos estudiando Biblia. ¿Cómo lo vemos? Busqué en distintas fuentes de información y me gustó mucho una que definía estos y vienen ciertas cosas y me gustaría que cada quien me ayudara a leer uno. Cheque, ¿podrías comenzar con la primera, por favor? Dios me ve como una nueva creación. En 2 Corintios 5:17 viene eso y honestamente ahorita no lo vamos a investigar porque esto es también introducción parte 2 del tema, entonces, pero ese es el primer punto. Dios me ve como una nueva creación. De hecho, hay una canción que habla de eso, soy una nueva criatura. Okay. Nos habla de una nueva creación. Después, ¿qué? Somos llamados así. Jenny lo dijo, sus hijos. Hay distintos versículos que reafirman esto, pero uno de esos versículos está en Juan 1:12, en Gálatas 3:26 y en Efesios 2:13, Hebreos 8:12. Siguiente. Herederos de una eternidad con él. Me encanta esto. De hecho, hace días, me acuerdo, el viernes que fui, me invitaron a un culto de jóvenes y de hecho también lo compartí en YouTube, que era, hablaba del versículo de Jeremías 31:3, me parece que es, que el versículo culmina con amor eterno te he amado, por eso y me impresionaba mucho eso porque realmente Dios, el heredero, el eterno, nos hace a nosotros partícipe de una heredad con Él. Porque dice, con amor eterno, y Él conociendo lo eterno nos promete una eternidad. Entonces, esas palabras realmente hacen un impacto en mi vida porque habla de herencia, habla de eternidad con Él. El eterno te promete amarte por la eternidad. Y no solo eso, sino que te dice que quiere pasar contigo una eternidad. Herederos en una eternidad. Esto viene en Juan 3:16, que todos los demás que aquí no lo sabemos.
del 16 al 18, también 20 y el 20 a 31. Y después, siguiente, ¿sí? Increíble. Aquí honestamente la fuente decía otra parte, otras palabras, un conjunto de palabras, pero básicamente decía eso, que sobre ti hay paz. Sobre ti está el fruto del Espíritu y uno fruto del Espíritu, o bueno, parte del fruto del Espíritu Santo es tener paz sobre ti. Siguiente. Haber justificado, redimido, santificado y hasta glorificado. Wow, qué increíble. Me ve justificado, redimido. Me acuerdo que una vez escuché un audiolibro, de hecho era un audiolibro que decía, redimido no se trata de que alguien te compró, te dejó libre y tú decidiste seguir. Y es así con nosotros. Santificado y hasta glorificado. Romanos 8:30. También, pues, el primero fue. Hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. En Efesios 1:4 básicamente nos dice que hemos elegidos y realmente estas palabras están en ese versículo que está en paréntesis, ser santos y sin mancha delante de Él. El siguiente. Un elegido, santo y amado. Como un elegido, y estas palabras también se encuentran en Colosenses 3:12, dice, como un elegido, santo y amado. Siguiente, Che. Como el templo del En 1 Corintios 3:16 dice que nos ve a Dios como el templo del Espíritu Santo. Y también, y yo me acuerdo que vi, mientras que estaba investigando para una tarea del Espíritu Santo, nos pusieron a investigar el Espíritu Santo. Y había un video que es de The Bible Project, sí, The Bible Project, el cual decía que generalmente antes en la cultura y en la ley, Génesis, en Éxodo, en el Pentateuco, simplemente en la ley nos hablaba de que si tú estabas contaminado o si habías pasado por algo o si habías tocado a una persona que estaba enferma, una persona que había muerto, había un proceso de purificación. Sin embargo, el video decía eso. En el Nuevo Testamento funciona de una manera distinta. El Espíritu Santo, hay más santidad que en vez de que cuando te toca, tú dejes de, o el Espíritu Santo se contamine y deje de ser menos santo, pasa al revés, Él te trae santidad, y es así. Entonces ya no era como en el Antiguo Testamento que tenías que pasar por un proceso de purificación, sino que por el Espíritu Santo eres purificado al instante y trae purificación. Entonces somos purificados. También lo siguiente es. como una piedra viva colocada por un maestro constructor. En primera de Pedro 2:5 nos dice que somos así, como una piedra viva. Como parte del linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué increíble versículo. Creo que todos aquí lo hemos escuchado o lo hemos leído este versículo. Dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. Como parte de su rebaño. Me acuerdo que uno de los, si no me recuerdo, tal vez, no me acuerdo si fue el primer estudio bíblico que tuvimos en línea, pero que tuvimos, el cual yo lo compartí, que era sobre, estábamos estudiando los nombres de Dios y uno era sobre Jehová es mi pastor. Y aquí tenemos que Dios me ve como parte de su rebaño. Los siguientes puntos serían. Se nos considera santos e irreprochables porque estamos en Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Eso dice santos e irreprochables porque estamos en Cristo. Y conocemos que por el sacrificio de Jesús y porque nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, el sacrificio o la sangre de Él ahora estaba con nosotros como lo estaba con el pueblo que estaba en cautiverio en Egipto, que por eso pasa de largo la muerte hablando de nosotros del pecado, porque hay una sangre de un cordero que fue derramado, el cual limpió nuestro pecado y a través de esa sangre somos santificados, somos purificados. Siguiente. En Cristo, Dios me ve con amor y derrama sobre mí sus abundantes dones
y las riquezas de su gracia. En Efesios 1:7-8 fue lo que leyó Jaciel, el cual efectivamente Dios nos ve con amor, y hay muchos versículos que afirman esto, que Dios nos ve con amor. Dios me ve como una obra suya. En Salmo 139-13 y en Efesios 2:20 nos afirma que Dios nos ve como una obra suya. De hecho, si también nos damos a Génesis, dice que somos hechos a imagen y semejanza. Qué bonito que una obra suya tenga su firma, siendo iguales o siendo parecidos al Creador. Por último, Como su amigo. unos amigos. Santiago 2:23 nos habla de eso. Y yo sé que tal vez sea una introducción mega larga, pero te prometo que voy a tratar de irme más rápido. Estas son algunas de las cualidades que Dios habla sobre ti y que te dice que tú eres así. ¿Sabes? La gran parte de todas estas palabras las conocemos, pero no la creemos. Y el día de hoy quisiera hablarte también sobre un ejemplo, sobre algunos ejemplos de misión clara. Creo que me podrías decir de una persona que tú digas, esta persona tenía en claro una visión 20 o así totalmente en la Biblia, que sabía que era lo que venía. Juan. Juan, ok. ¿Quién? Jesús. Jesús. De hecho, el día de hoy te voy a hablar sobre Jesús. Y en Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlo, sino a darles el cumplimiento. Él venía de una manera tajante, sabiendo y conociendo a qué era lo que venía a la tierra. También Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Otra vez nos confirma que era lo que venía de una manera específica. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, y vuelve a decir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esos son 3 ejemplos de los que te hablan de la promesa y la seguridad por la cual había venido Jesús a la tierra. Y aquí ante esto, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nosotros, conociendo todo el contexto histórico, todo lo que sucedió, y de hecho en unas 2-3 semanas vamos a estar viviendo, o más bien recordando la crucifixión del Señor en el sacrificio. Sabemos que el sacrificio que Él hizo era para que nosotros tuviéramos vida y en abundancia. Pero también me gustaría hablarte de estos ejemplos. ¿Me podrían decir, tú conociendo, volviendo otra vez al mismo, tú conociendo el contexto histórico de Abraham, cuál consideras que haya sido su misión en la tierra? Su propósito en la tierra. ¿Qué son las promesas que Dios le dio? La nación. Sus hijos. Ok. Su descendencia. Su descendencia. Podríamos llamar o podríamos titular la misión de Abraham como, volviendo a los puntos anteriores, como un amigo de Dios y como promesa, una misión, empezar a formar una gran descendencia. ¿Les parece? ¿Sí está bien? ¿Nos quedamos con eso? Muy bien. Ok. Gobernar. Ok. Sí, gobernar. Salvar a una nación, a un gran pueblo, de una manera muy sabia, honestamente. Josué. Y de hecho, si quieres, te lo pongo aquí. Bueno, acá está abajo. Moisés. Liderar, pasar al pueblo. Sucesor, liderar. Wow. Muy buenas palabras. Pablo. Llevar parte del evangelio A los gentiles. Ok, muy bien. Moisés. y, bueno, fue Jesús, Dios, ¿verdad? Pero fue parte de aguas para liberar a un pueblo que estaba cautivo. Sí, totalmente. La representación de Jesús o la persona que iba, sí, representación totalmente para liberar al pueblo. Noé. Empezar el capítulo 2 de la humanidad. Ok, sí. Creo que si nos vamos de una manera más noble, podríamos decir que también sobre guardar una parte de la creación, tanto hablando de su familia, tanto hablando de los animales. De hecho, les quiero contar, hace días, creo que fue ayer,
Yo tengo un saloncito pequeño, honestamente pequeño, en el colegio donde doy clases, lo titulamos el English Lab. Y hay una mosca, me choca la mosca, me choca la mosca. Y tengo a un niño que son de los, hablo un chaparrito, aquí enfrente de mí. Es muy increíble ese niño, pero hablo un chorro. Yo creo que está, ay, realmente me choca. No sé si tienes un animal que te da mucho miedo o así. A mí me chocan las moscas, ¿no? Está aquí. Me acuerdo que la vi y dije, ay, chingón, no puede ser. Y luego en un rato traí un pomi porque estaba decorando estos días. Y no, y la maté así, pero que no fue una palabra grosera, pero dijo, ay, estúpido. Pero no lo dije, sino que fue entre labios. Y el mío, dicho que dije, nada, no dije nada. Y luego se fueron todos, y sí lo escuché, y dije, a ver qué dije. Dijo, y le dije, a ver qué dijo. No, no es cierto, dije, dijo una palabra, o sea, dije, no, dije, obvio lo dije en inglés, pero suena fuerte, pero no es una palabra, no sé. Pero ahorita me acuerdo. ¿Por qué te digo esto? Porque Noé fue el que hizo que hubiera un gran cuidado hacia los animales, hacia todo. Entonces podemos llegar a la conclusión que todos estos y aún más personajes en la Biblia tuvieron una misión. Tal vez hubieron muchas cosas en su historia, porque estamos hablando de cosas claves que sucedieron en su vida. Pero si nos vamos a la historia de Pablo, podemos ver todas las cartas que hizo, todas las cosas que hizo, podemos ver cuánto sufrió, podemos ver un chorro de cosas. También lo mismo con cuánto fue su espera, que se considera que fue más de 112 años de que estaba construyendo o sea, es muchas cosas que sucedieron, pero estamos nosotros destacando las cosas más importantes de ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos redirecciona. Dios nos vuelve a redireccionar, a poner en donde deberíamos estar. Una de las historias que más me impresiona es la vida de José. Qué increíble que todo su proceso requirió madurez para saber la historia de Moisés. Y de hecho, la mayoría de las personas que te puse aquí hablaban o tuvieron que ser redireccionados por Dios, porque todos somos pecadores, porque somos humanos. Excepción de Jesús, como te lo decía, también te ponía visiones claras. Jesús tenía claro qué era lo que venía a hacer. Y ellos no tenían tal vez de una manera tan clara, pero sí tenían una esperanza porque Dios les había prometido algo. Bajo esa promesa se basaban y caminaban en fe. Bueno, me gustaría decirte esto. Hablamos que Abraham fue el que Dios la había y el padre de muchas naciones. Pero me gustaría que me dijeras qué fue lo que se equivocaron a muchas veces, o distintos personajes se equivocaron en algo, pero también quiso ayudarle a Dios. ¿Cómo le quiso ayudar a Dios? Hacerlo a su manera. Estamos hablando que Dios dio una promesa y muy claramente, de acuerdo a esa promesa, también era como su misión en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios le dijo, bueno, Abraham dijo, le voy a ayudar a Dios porque ya se está tardando. José, venganza. Lo hablamos de estudios bíblicos pasados, que queriendo o no, y un corazón medio inmaduro, queriendo aún más venganza. Josué. Porque, bueno, lo que yo he leído y estudiado, tenía mucha ansiedad y no se sentía digno de liderar al pueblo. Sí, creo que al tener un gran líder anteriormente no se sentía tan digno. De hecho, por eso las primeras palabras cuando Dios le da el cargo es porque, hey, yo estoy contigo, tranquilo, tranquilo, yo estoy contigo. ¿José? Perdón, Pablo. Lo que hacía fue su error, Sí, sí, sí. Pues que perseguían a los. Sí, a los cristianos, sí, totalmente. Moisés. Eran muy. Moisés hay varios, pero vamos a. Que eran como muy colérico, ¿no? Sí. Que también era como que Dios le daba una orden y al último terminaba haciendo lo que él quería por coraje. Haciéndolo también a su manera. ¿Noé?
Ajá, en emborracharse. Después dice que después de que ya llegó, empezaron a plantar y hizo un viñedo y se embriagó. Eso a nadie se le cuenta como un pecado, como el embriagarse. ¿Por qué? Porque me gustaría que ahora si abriéramos nuestra Biblia y nos vayamos a Romanos 8:28. ¿Listos? Sí, muy bien. ¿Te parece? ¿Tienes la Reina Valera? ¿Sí? ¿Lo leemos todos juntos? Va. 1, 2 y 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo también lo hemos leído, lo hemos conocido, pero todos fallaron, todos los que tenían, y nosotros podemos subrayar o highlight sus hechos más históricos, también podemos llegar a la conclusión que fallaron antes o después, incluso de cumplir cuál era su propósito, su misión. Pero me gusta mucho este versículo porque dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan también. Esto es, a los que conforme su propósito, lo que estamos viendo el día de hoy, tu misión, son llamados. Te hablaba sobre redireccionar. Si tal vez el día de hoy no estás tan enfocado como deberías, el día de hoy es un excelente día para redireccionar, para saber hacia dónde vas. Y ahora sí, vamos con eso. Pero vayan y aprendan. ¿Qué significa esto? Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto es lo que nos dice en Mateos 9:13. Y me gustaría decirte algo. Tú y yo somos esos pecadores. Tú y yo somos esos que tal vez, como Abraham, Moisés, Pablo, Noé, Josué, José, pecaron contra Dios. Tú y yo somos esos pecadores. Y de hecho, si los pudiéramos contar nuestros pecados, tal vez llevarían a hacer mucho más, porque la Biblia solo destaca ciertos errores que hicieron ellos. Pero tú, conociendo toda tu historia, puedes llegar a contar que son muchos más de los que alguna vez en la Biblia han marcado los errores. Sin embargo, dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica. Jehová, y te voy a hablar pura Biblia honestamente, Jehová cumplirá su propósito en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Creemos y todos estamos de acuerdo que Dios ha puesto algo en nosotros. Dios nos ha llamado. Sí, y si nos retomamos otra vez a la pregunta de cuál es su misión en la vida, podemos, primero antes de enfocarnos en eso, me gustaría decirte de antemano que Dios ha puesto cosas sobre ti, que Dios te ha puesto cosas específicas sobre ti. Estábamos hablando de cómo Dios te ve, cómo tú te veías, cómo Dios te ve, y qué es lo que Dios dice sobre ti. Cumplirá, que va a cumplir. Si tal vez ahorita no sabes ni qué rollo con tu vida, el día de hoy Dios te dice, yo cumpliré los propósitos. Pues hay una misericordia que es para siempre. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le piden en mi nombre. Misión que se enfoca en el presente. Te lo decía cuando te daba la definición de qué es una misión. Una misión se enfoca en tu presente, que es lo que hoy estás haciendo. Y volver al mismo. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Y fruto que perdure, que sea realmente algo firme. Así el Padre les dará todo lo que le piden en ti. Primero de Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que lo sigan a sus pasos. De antemano, o más bien, como llegando a una conclusión, me gustaría decirte que ¿cuál es tu misión?
¿Cuál es tu llamado? Básicamente, a grandes rasgos, sería ser como Jesús. Ese es tu llamado, ese es tu propósito. ¿Por qué? Porque dice que nos ha dado un ejemplo para que sigan sus pasos. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para esto los llamó Dios por medio del Evangelio, que nosotros anunciáramos para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:14. Llamado especial, comisionados por el Rey. Estamos hablando de todos los versículos. Si bien estamos hablando de misión viene muy cerquita y muy pegado con llamado. Cosas que tú tienes específicas que Dios ha puesto sobre ti. Un llamado específico. Un llamado y comisionado por el Rey. Llamados, me gustaría decirte cuáles son algunas cosas de las que has sido llamado a. Has sido llamado a amar. Y honestamente yo considero que es una de las cosas más difíciles. ¿Por qué amar? Amar no es algo sencillo de que si la persona tiene una onda, qué increíble amar. Pero ¿qué pasa si la persona conscientemente hace cosas para lastimar y para herir? ¿O qué pasa? De hecho, seguías viendo un video que había grabado con Carlos y Cristian, igual pues no sé si video se supone que era para ellos, pero este video se trataba, y Carlos era muy preciso que él quería hablar sobre el perdón. Y él decía, Dios a veces usa a una persona, y yo me reí porque dije, ¿cómo? O sea, sí, es verdad. Dios usa a veces una persona para lastimarte y herirte, y Dios se glorifica a través de eso. Y es verdad, no es porque Dios quiera verte sufrir, sino es porque nuestra humanidad es pecaminosa, pero ante eso Dios está ahí. Pero amar a esas personas, Dios nos invita a eso. Y Primera de Juan 4:8, Primera de Juan 4 nos habla muchísimo del amor. Llamados a amar, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y lo hemos escuchado un chorro de veces. Llamados a perdonar, como te lo mencionaba, hemos sido también llamados a amar, relaciona mucho también el llamados a perdonar, llamados a ir más allá, llamados a perdonar circunstancias, a perdonar situaciones. Lucas 17:4 nos dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdóname. Llamados para ser luz. Y lo vimos en el campo pasado. Eres luz, has sido llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Llamados al fruto. Como te lo leía en slides pasadas, había una que te mencionaba un versículo parecido que decía, para que andéis como es digno al Señor, agradándole en todo y llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llamados a llevar fruto. Es decir, que no solo sobre ti esté el fruto del Espíritu Santo, sino que a causa de tu fruto, más personas se acerquen a Dios porque ven algo distinto. A eso has sido llamado. También has sido llamado a ser discípulos. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Has sido llamado a utilizar tus dones y talentos. Respondiéndole a su Señor, le dijo, y honestamente estaba buscando Mateo 15, esta historia y volviendo nuevamente, porque creo que va también relacionado. Y hay una parte bien bonita de esta parábola, que es la persona que sí cuidó sus talentos y dice, buen siervo fiel, que lo poco que se quede, lo mucho te pondré. Pero también tenemos la otra parte y que el día de hoy quise ponerte el más fuerte para que podamos entender. Dice, respondiendo a ese señor, le dijo, siervo malo y negligente.
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Llamados para libertar a los cautivos. El Espíritu de Dios está sobre ti, por cuanto te ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Te ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Todos los de aquí podemos entender el mundo espiritual y conocemos que tú estuviste en tinieblas. Y puede ser que haya nacido en la iglesia, puede ser que no, pero también entendemos que hay una opresión espiritual, que si no estás fila, te vas. Pero también puedes, a causa de estas experiencias que has vivido, puedes entender que has sido llamado a libertar a los cautivos, que hay un peso sobre ti. Llamados a predicar, y les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Un llamado que lleva tu nombre. Todas estas cosas son cosas que tenemos en la Biblia, son cosas que Dios nos ha llamado a hacer. También tenemos el llamado a servir, llamado a compartir, llamados a muchas cosas por las que Dios nos ha llamado. Pero sin duda, Dios ha puesto un llamado sobre ti que lleva tu nombre. Ahora, hablemos un poco más de eso. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes conocen su llamado? Hemos escuchado la palabra llamado, ¿verdad? ¿Sabemos a lo que nos referimos con llamado? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Llamado hacemos referencia a cuando Dios pone una carga, por así decirlo, una carga sobre ti. O más bien, realmente conocer volvemos al tema, cuál es la misión para la que has sido nacido, para la cual has sido concebido. Ese es un llamado. Un llamado que lleva tu nombre. ¿Conoces cuál es el llamado que Dios ha puesto en tu vida? Sí, no. ¿No? Hace días, ¿sí? ¿Sí? Ok, va. ¿Sí? ¿Alguien sí? ¿Sí? ¿No? El año pasado que hicimos un pequeño evento en las invasiones, que de hecho después del campo fuimos a las invasiones. Fue ese fin de semana tremendísimo porque fue un día de andar, bueno, un fin de semana de sábado de andar corriendo y todo. Pero iba con una hermana, amiga que invitamos, y tiene una trayectoria muy impresionante. Y me acuerdo que yo iba manejando porque dije, yo la llevo, no pasa nada, yo me voy antes y la llevo y total, algo. Y mientras que iba manejando, me venía platicando cosas de su vida y me dice, ay, ¿y cuál es tu llamado? A servir. ¿Por qué? Porque, como te dije, todos estos llamados tenemos a la Biblia, pero en sí, ¿cuál es el llamado que lleva tu nombre? ¿Alguna vez te has puesto a meditar sobre eso? Y por si no, te quisiera poner más, por ejemplo, hace tiempo estaba escuchando, no, ya tiene mucho tiempo, estaba escuchando una prédica, un mensaje de hecho, un mensaje del cual decía una persona de un consejo del pastor Andrés Corson, que es pastor de Iglesia Su Presencia, que está en Colombia, Bogotá, Colombia. Y él decía, muchas veces, hablando a los jóvenes, quieren encontrar a su pareja, pero ni siquiera saben cuál es su llamado. Primero necesitas conocer tu llamado para conocer a tu pareja y ir juntos a la buena. Te lo digo porque pues la mayoría de aquí. Ok, bueno. Alright. Continuamos. Simón de Siren, tal vez has escuchado hablar de esto, tal vez no. Yo me acuerdo que hubo una vez en donde estaba con una persona y esa persona me estaba haciendo preguntas para ver qué tanto sabía de la Biblia. Y real, esa era su intención. No considero que una intención maliciosa, pero era su intención. Y me acuerdo que me preguntó, oye, buscaron preguntas en internet para preguntar. Y se encontró con esta pregunta, ¿quién fue el que le ayudó a cargar a Jesús la cruz? Obvio. No fue su mamá, no fue María, sino que fue Simón de Sirene. Y hace años me encontraba escuchando una predica que me dio otra sensación a la historia de este hombre. Simón de Sirene cuenta que él iba de camino a visitar a sus hijos. Él venía del campo, así lo dice en dos evangelios, porque uno no comparte con eso, sino que decía que venía de otra parte, pero básicamente esos dos evangelios dice que venía del campo. Y venía este hombre a visitar a sus hijos
resulta que, porque se cree que sus hijos eran seguidores de Cristo, pero seguidores lejanos. Entonces, él con los que no vino, y ante eso ya se encontraba toda esa cosa de la crucifixión de Jesús. Entonces, nos relata la historia de que él iba caminando en busca otra vez de sus hijos y se encontró con una multitud porque estaban viendo cómo iba Jesús caminando. Y lo que hicieron los romanos fue de literalmente, al ver que Jesús ya no podía, le entregaron la cruz a él y se la dieron. Y cuando se la dieron, él literalmente iba cargando algo que no le correspondía, tal vez, porque era hacia Jesús. Iba cargando esa cruz pesada, toda llena de sangre, porque Jesús ya iba lastimado, maltratado, la cruz llena de sangre, se la pasaron, la cruz venía llena de sangre. Y en sí no relata más la Biblia, solo relata que a Simón de Cirene le hicieron que cargara la cruz. Y Dante Gebel decía, déjame me divago más en la historia, pero me gustaría que fluyeras con la misma creatividad de eso. Sí, imagínate que Simón de Cirene, después de haberlo hecho cargado, cansado, agotado, con su túnica manchada, de sangre que no le correspondía, sangre que no era de él, y haber hecho algo que simplemente lo hicieron hacerlo, llegó a su casa consternado, conociendo un poco la historia de por qué le estaban haciendo eso a ese hombre, manchado con sus túnicas, realmente confundido y meditando en esto y llegando a su casa, porque por la enfermedad ya no pudo ver a sus hijos, se regresó a su casa. Y al ver eso, su esposa le dijo, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Todo bien? No, sí, estoy bien. ¿Seguro estás bien? No, ¿te cambias? No, estoy bien. ¿Por qué voy con esto? Porque Dante Gebel hacía referencia a que muchas veces, porque cargaste la cruz, cargar la cruz significa una carga pesada, realmente pesado, que te preocupa por algo, que te preocupa por algo. Hay muchas veces o parte de la vida que a causa de las cosas que has vivido, hay una carga específica sobre ti. Te voy al ejemplo de Noé. Noé, su carga específica fue su familia, resguardar a su familia. Moisés era su pueblo, que trató por sus propias fuerzas cuidarlos, pero se dio cuenta que no podía. Pasó un proceso y ante ese proceso se encontró con la salsa, con la unción de Dios, con Dios, y ante eso pudo rescatar a su pueblo. Es una carga pesada que hay sobre ti. Tal vez tu carga sean tus jóvenes de la iglesia. Tal vez tu carga sea música. Tal vez tu carga sean los niños de la calle. Tal vez tu carga sea tu iglesia. Tal vez tu carga sean las personas que están en el hospital. Tal vez tu carga sea los jóvenes, los adolescentes, personas que pasan por ciertas circunstancias, ansiedad, depresión, problemas alimenticios, personas que están enfermas. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu llamado? Curiosamente, a Simón de Cirene se le llamó para que cargara la cruz, no voluntariamente, pero ante tal peso, y yo sí considero, y de hecho a Simón de Cirene se lo considera la primera persona que cargó la cruz después de Jesús. Y el día de hoy, realmente me gustaría que meditaras sobre eso. Tú también estás cargando la cruz. Mi pregunta sería, ¿la estás cargando correctamente? Porque hay un llamado sobre ti, hay un propósito sobre tu vida, hay algo específico sobre ti. ¿Lo estás haciendo de la manera correcta? Esa es la pregunta del día de hoy. Visión 2020. Hace días, de hecho hace como 2, 3 años, me hice un examen de mi vista. Cuando estamos en pandemia, hace, no sé, 4 años, no sé. Me hice un examen de mi vista porque estaba usando mucho la computadora, mucho todo, y era mucho. Pero me dijo, deberías de hacerte el examen. Y realmente fue así. Me fui y, de hecho, la verdad me deslete como los 2 meses. Y el domingo pasado, de hecho, el domingo pasado fui a hacerme otra vez un examen porque quiero cuidar mi vista. Y en mi ojo
izquierdo, no necesito para aumento, no necesito lentes. Pero en mi ojo derecho sí lo necesito. Y necesito lo mínimo, 0.25, pero lo necesito. Una visión, y hablábamos de misión, que misión también lleva al llamado. ¿Cuál es tu misión del día de hoy? Te quisiera hablar sobre esto y haciendo un paréntesis gigantesco. Una de mis oraciones, y te hablo realmente de mi corazón, una de mis oraciones, no tan frecuentes, pero sí más sinceras con Dios, es Dios, realmente tú que conoces todo, tú que eres omnisciente. Si tú ves que en un futuro me pierdo, llévame ahorita, llévame o en el momento en el que esté bien, porque en ese momento no me quiero perder. Si tú ves que en un futuro me voy a perder, llévame ahorita, realmente llévame ahorita. Y hace días iba meditando sobre esto, iba en el carro y le decía, Dios, gracias por otro día. ¿Por qué? Porque ante mí, y te voy a ser sincera, ante mí, y conociendo mi oración, de que Dios, si tú conoces que yo me pierdo, llévame en este momento como sea, llévame. Está bien, pero que pase una eternidad contigo. Y mientras que iba manejando, le daba gracias a Dios por un día más. Meditaba sobre eso y realmente iba y decía, Dios, gracias por un día más, gracias porque eres bueno, gracias porque eres amoroso y tu amor se hace presente. Y luego, pues, gracias, porque conociendo mis oraciones, de que te pido que me lleves a una eternidad contigo, o que me lleves en este momento, si ves que el día de hoy me voy a perder o como sea, y no me has llevado, sino que me permites otro día más. Gracias, porque el día de hoy consideras si hay algo bueno que pueda hacer para otras personas, y por eso me permites estar aquí. Y esta oración me conmovió tanto en mi corazón, porque cuántas veces Dios, el día de hoy, puede ser algo bueno para alguien, y por eso te permite vivir. ¿En qué sentido? Estamos hablando de que has sido llamado a servir, has sido llamado a predicar, has sido llamado a libertar a los cautivos, has sido llamado a ser ejemplo, has sido llamado básicamente a ser la representación de Jesús en la tierra. Eso no quiere decir que te tengas que ir a otra nación, que te tengas que ir a otro, no sé, tengas que hacer cosas locas, que sí, también lo puedes hacerlo, pero eso no habla precisamente de eso, sino que en tu lugar, en donde estás. Y tú sabes mi contexto, hace años me enfrenté a un gran dilema porque yo no quería usar mis redes sociales para compartir. Antes lo hacía de hecho en una página que había en la iglesia. Y yo bien fiel, realmente bien fiel, porque me tocaba hacer cada cierto tiempo una foto. Y si soy sincera, estaba en mi zona de confort totalmente. Sí, diseñar y bien puntual, mandaba decirles que hasta un día antes, no mandaba. Y Dios me dijo, no, siguiente paso, otra cosa. Que Dios va, lo comparte en mi historia. Sí. Más, Dios, yo no quiero hacer que me guste. Qué ridículo. Dios, me quedo bien expuesta a las personas que me vean. Y aún si te soy más sincera, honestamente no me gusta hablar mucho de eso, porque te soy más sincera, estoy cumpliendo con lo que Dios me ha hecho, pero no es de que me siento muy orgullosa de hacerlo, sino que entiendo que es un llamado que Dios ha puesto. Porque no es como que yo vaya a mi trabajo y digo, sí, sí. No, me da pena. De hecho, hay personas que decían, ay, qué chévere, a usted no le gusta las ratas, porque pienso yo y estoy, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo está? No es algo de lo que me siento orgullosa, sin embargo, he comprendido a qué es lo que Dios me ha llamado. Y tú también tienes esos llamados. Tú también tienes esos. Y aparte de todos los que hablamos, tienes un llamado que llega a tu nombre. ¿Cuál es ese llamado que Dios ha puesto sobre ti? Necesitas una visión. Hablamos sobre tu misión, hablamos sobre tu llamado, cosas que has sido llamados que pueden poner a ver. Pero una visión 2020 nos habla sobre el futuro. Pues la visión es una declaración de aspiraciones futuras a largo plazo. Su proceso de desarrollo también es distinto. Crecí en una iglesia en donde el pastor continuamente en su prédica decía esta frase: no hay nada mejor, algo así, no hay nada mejor
que hagas planes de seguir a Cristo. Su frase era aún más llegadora, más inspiradora, pero la esencia la misma. Él decía, no hay mejor plan que puedas realizar, o si haces planes, asegúrate que Dios esté en esos planes. Y constantemente él decía esa oración y constantemente esa oración y constantemente esa también era mi oración. Señor, que mi futuro es ese, que realmente mis planes, mi vida se rijan bajo lo que tú quieres. Pues, si ya tienes un llamado, talentos, pasión, todo, me gustaría decirte que Él te equipa, Él te provee, Él te da poder y Él te capacita. Me gustaría decirte estas palabras que dicen en Isaías 61. Levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si en número se multiplicarán más que la arena del desierto, y aún estoy contigo. Salmos 139, 13 a 18. Gracias. El día de hoy, honestamente, bueno, terminamos con esto, ya. Pero para los que están aquí, me gustaría decirles, stop sharing.